Tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Lo que ha hecho el enemigo y sus consecuencias. Abramos el libro de Mateo capítulo 13 versículo 24. Mateo capítulo 13 versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? ¿Quién hizo esto? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es el enemigo? En el versículo 39, Jesús dice que el enemigo que siembra la cizaña es el diablo. Jesús explica que el diablo es el enemigo que sembró la cizaña entre el trigo para impedir que los criados los diferenciaran. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos, porque los atan en manojos, para quemarla. En pocas palabras, esto significa que serán arrojados al infierno. ¿Y el trigo? Pero recoged el trigo en mi granero. En esta parábola que Jesús nos enseñó, ¿quién es el que sembró la cizaña entre el trigo? Puesto que ahora vivimos una vida tan pacífica y segura en esta tierra, no albergamos mucha hostilidad hacia el enemigo que sembró la mala hierba y no reaccionamos enérgicamente aunque propague la anarquía. Sin embargo, al ver la guerra entre Israel y Palestina o la guerra entre Rusia y Ucrania, donde mucha gente está derramando sangre y muriendo, albergamos hostilidad. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué clase de codicia les hace hacer eso? Del mismo modo, desde un punto de vista espiritual, podemos ver que a Jesús también le resultaba insoportable ver a sus hijos derramar mucha sangre. Por lo tanto, para que la humanidad comprendiera fácilmente la situación, utilizó la parábola de la cizaña y nos enseñó que es el diablo, nuestro enemigo, quien hace que muchas almas sean arrojadas al lago de fuego eterno. Hoy, en medio de esto, Dios desea que todos sus amados hijos de Sión regresen seguros al reino de los cielos a través del camino en el que podamos conformarnos fielmente a la voluntad de Dios. Todos, muchos de ustedes pueden tener hijos. Cuando sus hijos van a la escuela, espera que regresen a casa sanos y salvos. ¿Te preocupa que les pueda pasar algo malo en el camino? Como padre, la seguridad de sus hijos siempre es una preocupación. Sin embargo, ¿quién es el que instiga espiritualmente a las malas acciones? Se dice que es el diablo. Dios sabe mejor lo que hace el diablo. Puesto que el diablo está participando actualmente en estas acciones, que en última instancia conducirán al juicio eterno, Dios dice, debes tener cuidado con esto. No caigan en tentación. A través de las enseñanzas consistentes de la Biblia, Dios nos entrega estas instrucciones para nuestra seguridad. Veamos el versículo 36. Veamos el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es, ¿quién es el enemigo?
El diablo, la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es importante que sepamos lo que ha hecho este enemigo. Para asegurarse de que los niños regresan a casa sanos y salvos de la escuela, los padres les advierten diciendo, aunque un extraño los tiente ofreciéndoles dulces, nunca deben seguirlo. ¿No es muy natural que los padres enseñen así a sus hijos? Por desgracia, hay niños que no escuchan a sus padres. Es porque los dulces son muy tentadores. Así es como la gente malvada tienta el corazón de los niños. Eso es exactamente lo que hace el diablo. Por lo tanto, según el Apocalipsis capítulo 20, ¿cuál es el destino final de Satanás? Será arrojado al lago de fuego eterno. La Biblia testifica que, como consecuencia de sus acciones, inevitablemente se enfrentará a tal castigo. Está escrito que Satanás ya ha sembrado la cizaña. ¿Cuál se descubre que es la realidad de las malas hierbas? Ellos eliminarán a los que cometen desafuero y los arrojarán al horno ardiendo. Recoged la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Comparando estos dos puntos, ¿qué es, en última instancia, la anarquía? Podemos confirmar que la anarquía es la esencia de la mala hierba sembrada por Satanás. Así, en este mundo, se han sembrado malas hierbas como el culto dominical, la Navidad y la reverencia a la cruz que no están en la Biblia. Jesús ya nos ha informado del resultado de la siembra de la cizaña en la iglesia y en el campo que representa este mundo, por lo que no debemos seguir el camino equivocado con su final predeterminado. Debemos elegir el camino de la salvación y poseer la sabiduría para alcanzar el reino eterno de los cielos, siguiendo la verdad sembrada por Cristo. Entonces, identifiquemos al enemigo que sembró la mala hierba aquí. Vayamos al capítulo 13 del Apocalipsis. Echemos un vistazo al libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón. ¿A quién representa el dragón? Es el diablo. En Mateo capítulo 13, Jesús lo describió como el enemigo que sembró la cizaña y proporcionó la interpretación de que el enemigo es el diablo. Todos se refieren a la misma entidad. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Los que han recibido el poder y la autoridad del dragón acaban inevitablemente haciendo obra del diablo. Como han heredado el espíritu del diablo, no pueden evitar hacer lo que le gusta al diablo. Luego, en el mundo actual asimilado al campo, están los que esparcen todo tipo de malas hierbas. ¿De quién podemos decir que recibieron el poder? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente, el dragón dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Por lo tanto, ahora está implementando exactamente lo que recibió del dragón para todas las personas en esta tierra. Por otro lado, el trigo es poner en práctica las enseñanzas exactas de Dios. Por lo tanto, todos debemos convertirnos en los verdaderos centinelas de este siglo, que sepan discernir la verdad de la falsedad y distinguir la verdadera iglesia de las falsas iglesias. Continuemos con el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló, es decir, todos en esta tierra, toda la tierra en pos, a quien seguían, de la bestia. ¿De quién recibió el poder la bestia?
Recibió poder del diablo, y el mundo entero le siguió. Veamos el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Obstaculiza a Dios y calumnia al pueblo de Dios. ¿Quién está haciendo estas cosas? Es Satanás, el diablo, que se describe como un dragón en la Biblia. Continuará afligiendo al pueblo de Dios, acosando a la Madre Celestial y calumniando la verdad hasta el fin del mundo. Por lo tanto, debemos seguir únicamente las enseñanzas dadas por el Padre Celestial y la Madre Celestial y esforzarnos por entrar en el reino eterno de los cielos. Continuemos con el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Qué indica todo? ¿Significa que quedará una sola persona fuera? No. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Puesto que el mundo se encuentra ahora en esta situación, con la cizaña desbordándose por todas partes, ¿qué hizo Dios? Dios vino a esta tierra, revistiendo la tienda de la carne, y él mismo guió y condujo a sus hijos, recordándoles e iluminándolos repetidamente para que no olvidaran la preciosa enseñanza: permaneced en esta fe. Las guerras físicas son aterradoras y crueles, pero la guerra espiritual es aún más devastadora. Las consecuencias serán eternas, experimentarán dolor, angustia y sufrimiento en un tiempo descrito como por los siglos de los siglos. Por eso el Padre y la Madre han venido a esta tierra, levantando la tienda de la carne y haciendo esfuerzos desesperados para salvar a sus hijos de estas consecuencias. Está escrito en el capítulo 13 del Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿De qué lado están? Todos se pusieron del lado de la bestia. Excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, todos se encuentran en esta situación, por lo que Dios nos lo ha hecho saber a través del apóstol Juan. Sin embargo, la distinción entre la gente del cielo y la gente del diablo es siempre evidente. El diablo siempre revela su carácter siendo anárquico y no guardando las leyes de Dios, donde quiera que esté. Por otro lado, el pueblo de Dios siempre respeta las regulaciones, decretos y leyes de Dios. A través de sus enseñanzas, renacen como ciudadanos del cielo y sus actitudes cambian. ¿No es esta la enseñanza de la Biblia? Pasemos al capítulo 12, versículo 9. En el capítulo 13 del Apocalipsis está escrito que el dragón dio a la bestia su poder y gran autoridad. Examinemos brevemente quién es este dragón. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. La serpiente antigua es la serpiente que tentó a Eva en el huerto del Edén, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo, como guía el diablo al mundo entero. Para ser precisos, desviar significa engañar. Satanás está engañando al mundo entero. Él lleva al mundo entero por mal camino, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Al final, realizarán en esta tierra los mismos actos que realizaron contra Dios en el cielo, y su característica distintiva es que nunca obedecen los decretos, leyes y reglamentos de Dios. No obedecen los mandatos de Dios. Es asombroso. Dicen que adoran a Dios con los labios, pero nunca obedecen los mandatos de Dios. Esta es su característica. Por lo tanto, cuando Dios dice, guarda el día de reposo, en su lugar, guardan el culto dominical. Cuando Dios dice, celebra la Pascua, observan la Navidad. Y cuando Dios dice, no levanten la cruz porque es un ídolo, la levantan de todos modos. ¿Quién está haciendo todas estas cosas? Los que fueron arrojados a la tierra traman tales cosas. Hermanos, en el capítulo 7 de Mateo, Jesús expresó profundamente su frustración. ¿Cuál es su verdadera identidad? Veamos el capítulo 7 de Mateo. Mateo capítulo 7 versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos, ¿de quién debemos cuidarnos? De los falsos profetas. Nos dijo que tuviéramos cuidado con ellos. Cuidado con los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿quiénes son? Son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo podemos reconocerlos? Como van vestidos de ovejas, pensamos que son ovejas. Por eso Jesús nos enseñó la respuesta. Veamos el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice que podemos reconocerlos por sus frutos. Al mirar el fruto, inmediatamente queda claro de quién recibieron poder y enseñanzas. Si alguien dice, yo guardo el culto dominical, ¿qué enseñanza está siguiendo? Según la Biblia, sigue las enseñanzas de Satanás el diablo. ¿Y la Navidad? ¿No revela Dios que tales personas son adoradores del Dios Sol? Jesús nos enseñó que por sus frutos podemos distinguir inmediatamente si son verdaderos profetas o falsos profetas. Quería decir, cuando ves el fruto, reconoces fácilmente si es un manzano o un castaño. ¿Cómo pueden no comprender su identidad incluso después de ver su fruto? Estaba desconsolado por nosotros. Satanás sembró la cizaña según el propósito de Satanás, y Dios sembró el hermoso trigo según el propósito de Dios. Hoy, el trigo convive entre las numerosas malas hierbas del campo de este mundo. Para encontrar rápidamente a los hijos de Sión que son el trigo, Dios dijo, por sus frutos los conocerán. Descubramos el método más sencillo en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No es el día de reposo la voluntad de Dios designada por Dios mismo? ¿De quién es la voluntad del culto dominical? El culto dominical no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿de quién es la voluntad? Como está escrito en el Apocalipsis capítulo 13, el dragón dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Todo el mundo siguió a la bestia. Hermanos, en medio de esto, no debemos aceptarlo todo como si fuéramos de mente demasiado abierta, diciendo, ¿qué importa si es domingo o sábado? Es un gran engaño de Satanás. Satanás está engañando a la gente haciéndoles creer que al hacerlo están siendo muy tolerantes y llenos de amor. Solo debemos seguir las enseñanzas de Dios. La falsedad,
que ahora viste piel de oveja para saquear nuestras almas, nos presenta muchos argumentos engañosos. Sin embargo, ¿no deberíamos evitar caer en el engaño de la mala hierba? Vayamos al versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos dijeron, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y realizamos muchos milagros. ¿Por qué Jesús dejó esta escena en la Biblia sobre rechazar y alejarse de esas personas, diciendo que nunca las conoció? ¿Jesús actuó así porque le faltó amor para abrazar y perdonar a aquellas personas? Aquí, este es un plan muy malvado de Satanás. Todos, en asuntos espirituales, es crucial que tengamos claridad con respecto a este tema. Debemos distinguir claramente entre la verdad y la falsedad, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué dijo Jesús? Dijo claramente, nunca te conocí, apartaos de mí, malhechores. Quería decir, no puedo estar contigo. ¿Quién sembró la anarquía? Según Mateo capítulo 13, todos los pensamientos y planes de Satanás, por el mismo Satanás, están incrustados en ellos. Por esta razón, Dios nos hizo saber que todo lo que no nos enseñó solo sirve como un obstáculo en el camino que nos conduce de regreso al reino de los cielos. Algunos dicen, ¿qué importa que el día de culto sea sábado o domingo? Es solo la diferencia de un día. Eso va a ser un gran problema. Eso es lo que persigue Satanás. Satanás inculca una idea como que importa si es Navidad o Pascua. Está bien mientras adoremos y conmemoremos a Dios. A pesar de que la Pascua fue establecida por Dios con un propósito específico, Satanás cambió el día para conmemorar el cumpleaños del Dios Sol por el cumpleaños de Jesús, haciéndolo parecer una fiesta mayor. ¿Pero qué hay realmente detrás de ella? Está lleno de actos de adoración al Dios Sol. Veamos el resultado de sus acciones en el Apocalipsis capítulo 20 versículo 7. Capítulo 20 versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Su destino es el infierno eterno. Para conducir a la humanidad a este lugar, tientan a la gente con los placeres mundanos, conduciéndola hacia un mundo lleno de dolor, angustia, sufrimiento, lamentación y amargura. Por lo tanto, pase lo que pase, ¿qué debemos hacer con los decretos, ordenanzas y leyes de Dios? Debemos observarlas y guardarlas absolutamente. Veamos el libro de Mateo capítulo 15 versículo 13. Mateo capítulo 15 versículo 13. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué será de ellos? Serán arrancados de raíz. Nunca podrán convertirse en trigo. Toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
Hermanos, hay cosas que Dios no plantó. Las cosas que no proceden de Dios pueden tener esplendor y brillo momentáneos, pero no pueden poseer la eternidad. Todo debe venir de Dios. ¿No dijo Gamaliel, un maestro de la ley, también esas palabras en el libro de los Hechos? Si su propósito o su actividad proviene de Dios, no podrán detener a estos hombres. Sin embargo, si su objeto o actividad es de origen humano, fracasará. Todos somos personas que anhelamos la eternidad. ¿No estamos recorriendo ahora este camino enseñado por Dios, anhelando la eternidad para disfrutar de la vida eterna y la felicidad en el reino eterno de los cielos? Por lo tanto, es crucial que comprendamos correctamente lo que ha hecho el enemigo y nos aseguremos de que nunca nos dejemos influir ni estemos de acuerdo con él. La gente del mundo puede considerarlos inútiles. Sin embargo, el sábado, el día de culto, es el día más valioso para nosotros, la Pascua es la fiesta más valiosa, y en nuestras vidas, el acto de salvar almas moribundas una a una es de sumo valor para nosotros. En el conflicto israelo-palestino, los que salvan, tratan y rescatan a personas que sangran y caen son muy elogiados por el mundo por sus grandes obras, ¿no es así? Desde el punto de vista espiritual, cuando salvamos a cada alma mediante la predicación, los ángeles del cielo nos miran de la misma manera. Son realmente asombrosos. ¿No es por eso que Dios nos promete que recibiremos la gloria de brillar como las estrellas en el cielo para siempre? Hoy, ustedes y yo debemos entender claramente lo que ha hecho el enemigo, reconociendo que aunque vengan a nosotros con piel de oveja, por dentro son lobos feroces que practican la desafuero. Confiando siempre en las enseñanzas del nuevo pacto que el Padre y la Madre nos han dado, incluido el día de reposo, la Pascua, las 7 fiestas de 3 tiempos, el nombre nuevo y el nombre de la Nueva Jerusalén, no nos quedemos atrás ni caigamos en el engaño de Satanás en nuestro camino al cielo. Asegurémonos de que todos volvemos a salvo a nuestro eterno hogar celestial. Debemos ayudarnos mutuamente en este asunto. Si ves que tu amigo es engañado por personas con malas intenciones, o que alguien es desviado del camino ante tus propios ojos, debes decir, amigo, despierta, ¿no deberías tener cuidado? Por muy atractivos que sean los videojuegos, ¿no es esa persona un extraño? De este modo, ¿no deberíamos convertirnos en quienes puedan guiarlos e inculcarles la mentalidad correcta? Desde una perspectiva espiritual, eso es predicar. Está escrito, el mundo entero se llenó de asombro y siguió a la bestia. Como todos siguen el camino de la muerte, debemos salvarlos desde allí. Tales personas serán consideradas héroes espirituales en el reino angelical. Salvaron muchas almas, trajeron de vuelta al lado de Dios a muchos que estaban destinados a morir, y los guiaron de la falsedad a la verdad, de la injusticia a la justicia. Por esta razón, Dios hizo una promesa en la profecía de Daniel, diciendo que Él hará relucir para siempre la gloria de ellos por todas sus obras. ¿No hizo Él esta promesa? Hoy, a través de este tiempo, examinemos cuidadosamente lo que ha hecho el enemigo, para que todos podamos regresar a nuestra patria celestial sin que nadie se quede atrás. Con esto, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.